Dios les bendiga, hermano, nuevamente. Acá estamos para la gloria del Señor, amén. Gloria a Dios. Pues hermanito, hoy seguimos predicando, hemos estado predicando en Romanos. Habíamos predicado en Romanos 4, vamos a estar en Romanos capítulo 5, amén. Romanos 5, vamos a estar en los versos del 6 en adelante, pero vamos a leer del 6 al 17, amén. Romanos 5, 6 al 17. Cuando lo tenga, hermanito, se pone de pie, si puede. Y entonces enseguida vamos a la palabra de Dios, amén. Amén, hermanito. Romanos 5, 6 al 17. Leemos de esta forma. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado de condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia y la gracia del don de la justicia. Bendito Señor, bendice ahora tu palabra santa, Padre. Ayúdanos a entenderla por medio de tu Espíritu Santo y que la podamos atesorar en nuestro corazón y que ella sea, Señor, la que defina nuestra vida, la que defina nuestras decisiones, la que defina nuestras acciones, Padre Santo, nuestros pensamientos, Señor. Que seamos transformados a la imagen de tu Hijo mediante la obra de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias te damos, Padre. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. La porción del verso 12 al 21, hermano, de hecho, tenemos hasta el 17, pero si leyéramos hasta el 21, a muchas personas se les puede hacer un poquito difícil de seguir, ¿verdad? Cuando va hablando de la transgresión de uno y del otro, y por uno Adán y por el otro Jesucristo, y el don era este, y las muchas transgresiones, cuando usted viene a hablar, se le llena el buffer a uno, como uno dice, ¿sabe? Que uno va como que escuchando y de momento, espérate, para un momento, déjame digerir todo lo que he escuchado, todo lo que he leído, ¿verdad? Y pasa mucho con esta porción, pero en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ir a través de ella. La parte importante aquí, hermanos, es el contraste que hace Pablo entre Adán y la figura de Cristo. Amén. Si pensamos en ello, nos tenemos que preguntar, ¿por qué está contrastando Pablo a Adán? ¿Qué tiene que ver Adán con nosotros? Usted dirá, a mí en realidad pues, Adán no afecta a mi vida. A mí háblenme de Cristo, no me hablen de Adán. Pero es necesario, y fue necesario, lo vemos redactado aquí en Romanos capítulo 5, que Pablo se refiriera a la comparación de Adán con Cristo Jesús. ¿Okay? Por una razón muy importante que vamos a ir a ella. Pero antes de ir allí, si vamos al verso 6 que estuvimos leyendo, dice que cuando éramos débiles, ahora está hablando de Cristo Jesús, amén, la obra específica que hizo Cristo Jesús. Cuando éramos débiles,
se refiere a cuando usted estaba en pecado. El que anda en pecado piensa, como usted podría pensar antes, yo estoy a cargo de mi destino. Esa tontería que a veces la gente piensa y nosotros seguramente pensábamos, yo controlo mi futuro y mi derrotero, se pone fino, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que quiere decir derrotero? No es derrotado, derrotero es por donde usted va a caminar. Yo defino mi camino, yo tomo control de mi destino y todas esas cosas son puras tonterías, porque usted en realidad, como decía el Señor, usted no puede gobernar si se le cae un pelo, si retiene un pelo en su cabeza y usted no sabe exactamente nada de lo que va a pasar con usted, pero la debilidad que se refiere ahí, se refiere específicamente a la confusión que había en nuestra mente, pensando que nosotros éramos fuertes porque no tenemos que estar rindiéndonos ni sometiéndonos ante nadie, ni tomando notas, ni mandatos de nadie, pero en realidad, la realidad fundamental es que éramos esclavos y estábamos tomando órdenes del diablo. Lo que pasa es que el diablo es tan confuso que él le hacía pensar a usted que usted estaba en control, pero usted nunca estuvo en control. El pecado estaba en sus miembros, dice, estaba usted completamente dominado por el pecado. Cuando Pablo dice aquí débiles, dice, mire, vamos a recordar, cuando usted estaba esclavizado del pecado y pensaba que estaba bien y que era poderoso, usted era todo lo contrario. Cuando usted era débil, que no había nada que usted pudiera hacer por usted mismo, acuérdese que el tema aquí es la salvación. Estuvimos diciendo hace varios domingos, ¿cuál es el asunto más importante para cada persona, para todo ser humano? Si es salvo o está perdido. Eso es todo. El resto de todas las vueltas que da la humanidad y todo el propósito de la palabra de Dios es asegurar que el hombre y la mujer y el niño y el joven conozcan que hay que ser salvos, lo cual quiere decir que estamos condenados ya por el pecado y que esa salvación es solamente a través de Cristo y que no la podemos comprar ni la podemos ganar, la podemos recibir por la fe de parte de Cristo Jesús. Este es todo el mensaje, de la Escritura. Los otros detalles que habla son simplemente los rudimentos que han sido necesarios. Para el hombre había sido falta que le dijeran y le demostraran que era pecador. Que para eso vino la ley. Vinieron las leyes del Señor. Para que el hombre se diera cuenta, lo que espera el Señor no es lo que yo puedo hacer. Yo puedo prometer, yo puedo ser el más fuerte, inclusive aún cuando usted pensaba que tenía temor de Dios, decía, yo quiero obedecer al Señor, abrazo partido, papá, yo voy a portarme bien. Y ni eso podía hacer. Esa debilidad estaba en usted. Por eso es que la palabra del Señor nos la hace clara. Y fíjate lo que nos dice, que estando nosotros ahí en esa debilidad, en esa irremediabilidad, que no había forma de salir de allí, dice que Cristo murió por los impíos. Si usted recuerda, esa palabra impío también salió en el estudio esta mañana, ¿verdad? Estaba en el contexto. Decía que los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esa es la descripción de un impío. La descripción de un impío es aquel que no ha tenido un encuentro cara a cara con el Señor y le ha dicho que sí al Señor. Porque muchas personas que tienen encuentros cara a cara y dicen, yo no voy a obedecer al Señor, yo voy a hacer lo que me va en gana porque así yo soy más fuerte. Amén. Pero a toda persona le viene la oportunidad para encontrarse cara a cara con el Señor. Como le sucedió después a Samuel. Dice, Samuel ministraba, el niño Samuel ministraba delante de Jehová, pero decía más adelante, en el siguiente capítulo, que él no había conocido a Jehová cara a cara todavía. O sea, que él tenía la intención, estaba siendo bien encaminado, lo que no hizo Elí con sus dos hijos, pero lo estaba haciendo con el joven Samuel. Pero a cada persona, sea llevada por donde sea llevada, le toca un momento de darle cara al Señor, aquí en esta vida. Y en ese momento es que uno tiene que responder. Amén. Pues cuando estábamos en esa debilidad, pensando que éramos dueños de nosotros mismos, dice que ya el Señor estaba preparando la salvación para los que la necesitaban, que éramos todos. Dice, murió entonces por los impíos. Amén. Fíjese que el argumento que hace aquí Pablo, y las palabras son, como toda la palabra del Señor, son fríamente seleccionadas, claramente calculadas. ¿Por qué? Porque alguna persona podría decir,
Pues el Señor murió por Nelson. Porque el que era impío era Nelson, yo no soy impío. Entonces ahí es que empieza el problema. Las personas negando, tapando el cielo con la mano de la realidad que son débiles. Todos somos débiles. Todo el mundo tiene que reconocer, para eso el Señor puso la ley al pueblo de Israel y dictaminó, y vamos a hablar un poco de eso dentro de poquito, para que nos diéramos cuenta que en realidad nosotros no somos nada codiciable. Nosotros todos éramos esclavos del pecado, servíamos al demonio. Dice que a su tiempo, con todo eso, Cristo murió por los impíos. Y el punto que está haciendo Pablo aquí dice, esto que hizo Jesús de dar su vida por los impíos es gigante, hermano. Dice, porque mira el ejemplo. Por ejemplo, podría ser que alguien de nosotros dijera, yo voy a poner mi vida por alguien que valga la pena, por un justo. Diciendo la palabra que justo no hay ninguno, pero vamos a suponer que hubiera algún justo. Una persona que diga, por esa persona vale la pena que alguien muera sustituyéndolo, porque es que esa persona se lo merece por sus cualidades, por su bondad, por su amor, por su entrega, por todo, porque es inteligente, porque por cualquier cosa, dice, vale la pena que alguien muera por él. Dice, puede ser que alguno se atreviera, osara, a morir por el bueno. Lo que está detrás de estas palabras es Pablo diciendo, si es que hay uno bueno, si es que hubiera alguno bueno, pues entonces quizá alguno de nosotros dijera, a aquel bueno lo van a condenar injustamente, pues yo voy a decir que en lugar de que lo maten a él, me maten a mí, porque es que esa persona se merece que lo sustituyan. Amén. Pues Pablo dice, eso podría ser una realidad. Sin embargo, la realidad es que nadie merecía que nadie le sustituyera en la condenación. Por eso es que dice que Dios muestra su amor, y qué gran amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, y qué clase de pecadores éramos, Cristo, sin embargo, no se fijó en los méritos que teníamos, para decir, si los méritos exceden cierta cantidad, pues yo voy a sustituirlos en la cruz. Yo voy a pagar la deuda de muerte que ellos tienen por ser pecadores. Por eso es que el Señor, amén, su sacrificio tomó en cuenta que ninguno de nosotros valía nada. Y si usted se transporta a ese día que el Señor dio su vida por nosotros, amén, toda galleta y todo alón de pelo y toda escupida y todo insulto y puño que le dieron y la espina y los azotes que le sacaban la carne, que le dejaban el hueso fuera, todo eso era para usted. Y si alguno de nosotros pensara que dice, eso, yo no me merezco eso. No, claro, usted no se merece eso, y después de eso que lo echan entonces en el lago de fuego que no se apaga nunca. Y hay personas cínicas de esta época, y los ha habido en todas las épocas, que dicen, es que si Dios es amor, no es que Dios tiene amor, es que si Dios es amor, como lo dice la palabra, ¿cómo va a ser posible que Él condene a uno con tanto sadismo? Dicen algunos, se ponen finos, ¿verdad? Con tanta maldad, y le ponen cualidades en el Señor que Él no tiene, que Él no es, contradiciendo el hecho de que dice que Dios es amor, y ciertamente es amor. El problema de las personas es que las personas definen las palabras de acuerdo a su conveniencia, ¿verdad? Cuando alguien dice que yo soy bueno, es que yo tengo unos cuantos chivitos, pero tengo menos chivitos que este vecino que está aquí al lado. Por lo tanto, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Me entiende? Va entendiendo ese refrán, ¿verdad? Dice, yo no soy tan malito como este, por lo tanto, yo soy el mejorcito. Ese es el argumento que está haciendo Pablo aquí. No hay ningún mejorcito. Todos éramos unos arrastraditos. Y ninguno de nosotros valía la pena para que el Señor, y mucho menos, podría decir que un ser humano diera su vida por mí, pero hablando de que el Hijo de Dios, creador de todo, que me creó a mí, al cual yo ofendí, venga a sustituirme a mí en el castigo, ¿en qué cabeza cabe? Por eso los cínicos dicen, el Señor no puede, si Él es amor, y Él demostró su amor, viniendo a morir en la cruz. Y yo, oiga lo que dice, ¿cómo va a ser que Él
pretenda a los que no creen en su obra condenarlos en el lago de fuego. Sí. Precisamente la palabra del Señor lo dice así, literalmente. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la característica del lago de fuego es que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. O sea, eso no se apaga nunca. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que el Señor, por simplemente 80, ponle a una persona que dure 80, ponle que dure 100 años pecando, lo tira a la eternidad completamente en tormento? Ese es el designio que ha dispuesto el Señor. Y a mí se me hace, cuando usted se pone a meditar en todo esto y dice, no dudando en lo que el Señor dice, sino en ese contraste. Porque si dijera, oye, yo he visto aquí que el Señor, cuando de momento, por ejemplo, estuvimos hablando jueves pasado acerca del castigo que Dios le dio al pueblo de Israel cuando los espías desobedecieron, ¿te acuerdas? Los espías fueron 40 días y cuando vinieron diciendo el Señor se equivocó porque aquella gente está muy difícil para nosotros poderlos conquistar, dando de plano no creer en el Señor los castigó 1 año por cada día, ¿se acuerda? Y por eso tuvieron 40 años en el desierto. Digan, oye, ¿por qué no hace el Señor así, verdad? Que diga, pues mira, yo tuve 80 años pecando, pues que me dé 80 años en el purgatorio. Y esa misma noción errónea y completamente mundana, que dicho sea de paso es doctrina de demonio, porque aquella doctrina que no es bíblica no puede ser de más ningún sitio, es para que el hombre siempre quiera hacerle rebajitas a los designios del Señor. El fundamento, como usted se pone a meditar en esto, dice, ¿por qué el Señor es tan severo, si es que fuera severo en su castigo? Es por esta razón. Cuando el Señor se le revela a uno y le muestra a uno lo impío que uno es y lo necesario que es que uno se acoja a la misericordia de Dios a través de Cristo, y uno comprende eso, y uno comprende lo pecador que es, y le dice que no, pues ahí no hay más nada que hacer, hermano. O sea, te están diciendo, tus pecados te van a ser perdonados con solamente creer que eres pecador, que has pecado, y confesar a Cristo Jesús y aceptar su regalo de salvación, porque Él compró la salvación para ti en la cruz, sustituyéndote en esa muerte y evitando que vayas a la ira del castigo eterno, que vamos aquí a ver que precisamente lo menciona Pablo aquí también. Pero cuando uno dice, no, a mí no me da la gana, yo no quiero eso. O sea, estamos poniéndonos entonces en las manos, confirmando que ya hemos sido condenados, como dice Juan capítulo 3, porque no hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo cual nos lleva a pensar, otra vez lo mismo, que el hombre en realidad tiene 2 estados. O estamos perdidos, o estamos salvos. Y el mismo punto lo va a hacer en el verso 12, o estamos adánicos, o estamos con Cristo. O somos de Adán, o somos de Cristo. No hay estados intermedios, por más imposible culturalmente que se nos haga. O sea que en Puerto Rico nunca somos completos a veces para las cosas, siempre somos medios, tú sabes esto, ¿verdad? A pesar de que usted vea, hace una dice, es verdad, es cierto, sí, somos medios bobos, medios lindos, medios feos. Nunca hay nadie completo para las cosas. No tengo hambre completa, tengo un poco de hambre. O sea, siempre es algo como que es parcial. Y usted piensa que eso no le afecta a su forma de pensar, y sí le afecta, porque así fue que usted se crió. Y usted no ha visto al puertorriqueño cuando de momento va a un sitio y sabe que hay unas normas, hay unas reglas, pero él piensa que de alguna forma, pues, las reglas, pues, vamos a cambiarlo un poco, porque sí, porque yo soy boricua, para que tú lo sepas. Y eso afecta a la psiquis de uno. Siempre ha sido así. No solamente la de los puertorriqueños, me he dado cuenta también que en otros lugares también, de los que últimamente visitamos, así también. Siempre están velando la guirita, velando, ¿verdad?, que alguien venga y me diga, mira, pues, por ser tú, pues hay un trato especial. Y siempre estamos velando eso. Las personas pensarían en Puerto Rico y en otros lugares que uno puede ir por ahí haciendo lo que uno desee, y al final, venga la final jornada, y llega uno allá a darle cara al Señor, dice, bueno,
A la verdad que contigo no se puede hacer nada, échate más para acá para que no te oigan los que están ahí. Pero contigo, ¿verdad? ¿Sabes? Tú eres primo de Menganito y aquellas esas cosas. Y la verdad es que bendito, la verdad que a ti la vida te fue dura. Tú tuviste mucha tentación, muchos retos y pues vamos a hacer un ajuste aquí. Las personas piensan en su psique, en Puerto Rico piensan y les han enseñado que cuando uno fallezca, si tienes todavía algo que rendirle al Señor, pues vas al purgatorio. A purgar. No dan purgante, es a purgar el pecado que todavía te falta pagar. ¿Qué pecado vas a pagar tú? Si lo único que tú sabes es hacer pecado. La máquina de pecar va ahora a pagar su pecado. Es la cosa más ridícula que hay. Entonces dicen que el purgatorio no es un lugar de descanso, es un lugar de tormento. Para decir, bueno, tú estás 98% salvado. Ese 2%, te voy a sacar el número. 17 años va a estar en el purgatorio. Ah, espérate, menos. ¿Cómo se llama el tío tuyo? Pancho. Pancho dejó de fumar una semana. Ah, pues eso te llevas a ti 2 meses. Sí, así, ¿usted cree que estoy vacilando? Eso es así, hermano. Hace 3 años, había una encíclica del Papa y decía esto mismo. ¿Ve? Usted deja de fumar un día y le quita un año a su familiar. ¿De dónde puede venir eso que no venga del demonio? Se le señaló esto hace 500 años. Esto fue parte de lo que Lutero puso allá en la iglesia en Gutenberg. Y dijo, 95 pocas vergüenzas de la iglesia tradicional. La venta de indulgencia, haciéndole pensar al pobre infeliz que uno puede comprar gracia con el Señor. Entonces, si puede comprar gracia, entonces ya no es gracia. Porque la gracia se da por pura voluntad, por el puro afecto de su voluntad, como dice la palabra. Así que, tomándole el pelo, por así decirle a la gente, los engañan. Y tanto van al lago de fuego los que se inventan el embuste de parte del diablo como los que caen en el embuste. Y nosotros aquí en este pueblo es así, que ha estado aquí 500 años. Y nadie puede decir que eso no está incrustado hasta en el DNA de nosotros. Tenemos que sacudir todo eso fuera y ser transformados a la mente de Cristo. O estamos salvados o estamos perdidos. El punto que está haciendo Pablo aquí es, estábamos tan perdidos todo el mundo que Cristo se humanó y tuvo que venir a morir por nosotros. Por eso es que Dios muestra su amor en que siendo unos pecadores irremediables, Cristo murió por nosotros. Y dice, y no solamente queda ahí, o sea, Él nos sustituyó en la cruz, pero dice mucho más. Como dice, todavía hay más, porque ahora que ya estamos justificados en su sangre, o sea, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, amén, vamos a ser salvos de la ira. O sea, es un todo. Él nos limpia los pecados, amén, y a la misma vez evita que vayamos a la ira. ¿Dónde se manifiesta la ira? Hay muchas personas que dicen, no, la ira de Dios se va a manifestar aquí en este mundo. Amén. Justo antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Pues entonces usted ve todo esto que está en Apocalipsis aquí, ¿verdad? Lo que el Señor mismo redactó en Mateo 24. Amén. Sí, pero eso no es nada, hermano, comparado con estar la eternidad por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Tan terrible es el lago de fuego que muchos que se han dispuesto a escuchar mentiras del diablo, amén, primero dicen que uno puede escapar de allí haciendo una rebajita. Otros se han puesto a inventar que en realidad lo que va a hacer el Señor es destruir el alma. El Señor no va a destruir el alma. De hecho, ese mismo argumento lo estaban haciendo en el canal de YouTube, porque uno de los estudios que habíamos dado, unas porciones que dimos en los foros de preguntas y respuestas, era ¿dónde está el Seol, el infierno y el lago de fuego? Pues eso ha creado un debate, 500 comentarios aquí y allá, y usted viera las disparates que la gente cree. Porque son tradiciones.
y mezclan folclor romano, folclor griego, folclor hasta de los mayas y los aztecas, que esos son puras sandeces, en lugar de ir a la palabra del Señor. Y se les mezcla encima todo eso y el razonamiento humano dice, Dios no puede ser tan severo, ¿ves? Ahí está la cosa. Pero vamos a la palabra y el Señor se justifica por completo al ser severo. Porque si le toma a la gente que Él es exagerado en el castigo, Él se fue súper exagerado en su gracia y su salvación también. Amén. Lo que Él no tenía que hacer, lo hizo a través de Cristo. Bendito sea Él. Amén. Así que en lugar de encontrar mucho el castigo y la ira, tenemos que encontrar bien exagerado, por así decirlo, por usar una palabra puertorriqueña, el hecho de que Él mismo haya salvado, dando su vida en la cruz por nosotros, que no merecíamos nada de esto. Cuando usted compara lo que hizo Cristo por nosotros versus de lo que nos salvó Cristo allá, te dice, la verdad que el Señor tenía todo esto ya previsto. Y en su tiempo, como dice, a su tiempo murió por los impíos. Así que, si éramos enemigos, que lo éramos, dice el verso 10, pues, ¿qué pasó? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, cuando usted cree que Jesús murió por ustedes, derramó su sangre, perdonando sus pecados, pues ya usted se reconcilió con Dios. ¿Qué tuvo que hacer usted? Nada. Creer que Cristo lo hizo. Porque no había forma de que usted se reconciliara. Y entonces ahí volvemos al puertorriqueñismo. De momento usted le hace una pachotada a alguien. No estoy diciendo que vaya y se la haga, pero si usted lo hubiera hecho, una pachotada. Ay, esa pachotada. Eso con un disculpa no va. Voy a tener que comprar un bizcocho así, un ramo de flores, y pedirle perdón 60 veces hasta que me diga que me calle, porque es que la pachotada que yo le hice era grande. Entonces nosotros pensamos que hay ciertos grados de disculpa y ciertos grados de perdón y ciertos grados de redención. Vuelvo y digo, no podemos decir que es puertorriqueño, pero también están, siempre como que siempre hay usted sabe, la mafia boba, como dicen algunos por ahí. Hacer los trabajos teníamos la mafia boba, ¿sabe lo que es? Las normas de la compañía dicen esto y esta cosa, solamente se pueden comprar estos artículos mediante orden de compra, los otros artículos se compran con una tarjeta de crédito. Pero la mafia boba en acción era el panismo. Pero yo conozco a fulanito que está allá en compras y pues hay algo que es Roche, pues es Roche para la compañía. Pues, le da una mesa, la manda a pedir sin orden de compra y sin tarjeta porque él conoce a la persona de la compañía que lo va a suplir, violando las normas de la compañía. Pero en lo que llegue, después va donde el otro mano y le dice, mira, es que esto hubo que pedirlo Roche. Tan Roche que no nos dio tiempo ni de escribir la orden de compra y mucho menos firmarla. ¿Qué vamos a hacer? Eso no se hace. No se hace. Está bien, para la próxima no lo hago. ¿Ah? Y piensan que así uno puede bregar con el Señor. Eso no funciona así, hermano. Piensan que el Señor es zángano, como el resto de la gente con la cual usted... A veces las personas piensan que son brillantes y los que están bregando con una jetaíla de zángano, ¿cuál es el menos zángano de ellos? Así somos todos nosotros los seres humanos, pensando que pudiéramos argumentar con el Señor y mucho menos de darle cara al Señor. ¿Quién le va a dar cara al Señor? ¿Quién le va a dar cara? Como dice, ¿quién entrará al monte de Jehová? ¿Y quién subirá? ¿Quién entrará? ¿Quién subirá a su monte santo? Usted vio cuando Juan era apóstol, que había estado con Cristo 3 años y medio aquí. Cuando él lo vio glorificado, capítulo 1 de Apocalipsis, dice que él cayó como muerto a sus pies. Imagínese Juan, que era un varón de Dios. Imagínate el que no es. Queda consumido en su presencia por el resplandor de su gloria. Así que eso nos da a nosotros una orejita de la comparación que estamos hablando aquí. Ese Dios glorioso, verdadero, todopoderoso, se humilló y se arrastró para dar su vida por nosotros. El que desprecia tal sacrificio ya está condenado.
Por eso la única salvación es a través de Cristo Jesús. Y lo dice claramente, dice, si nosotros nos reconcilió con su sangre, vamos a ser salvos por su vida. El hecho de que Cristo murió y resucitó implica que nosotros en Él tenemos la vida eterna, cuando antes no la teníamos. ¿Ok? Dice, y no solamente eso, sino que ahora mismo nosotros nos gloriamos, dice el verso 11, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que en esos versos que vimos ahí al principio, del 6 al 11, está hablando Pablo acerca de la sustitución de Cristo. Cristo nos sustituyó en la cruz. Bendito sea el Señor, gloria a Dios por eso, amén. Una vez escuché otro disparate, que uno escucha tanto disparate en esta vida. Una persona diciendo, no, pero entonces si nosotros hubiéramos muerto en la cruz, hubiéramos pagado nuestros pecados. Pero dilo otra vez, a ver si te das cuenta. Dilo de nuevo. Pues que si yo hubiera muerto en la cruz, hubiera pagado mis pecados. Por eso digo, dilo otra vez más. Ah, mira lo que me dice. Eso fue acá en el trabajo anterior. Ah, ¿verdad que bruto soy? Entonces, si muero en la cruz, ¿de qué me sirve? Ah, entonces dice, no solamente eso. Me tuve como la necesidad, la gente. Es increíble cómo la gente, que todos nosotros tenemos un cerebro de mime, pensamos, ¿verdad?, entender lo que ya Dios nos ha explicado en su palabra y nosotros contradecirlo y decir, el Señor aquí cometió mejor. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Yo dije, y aunque tú hubieras podido morir por tus pecados, eso no hubiera valido de nada. Aunque te hubieras muerto y quedado vivo, pues no sé cómo hubiera sido eso posible, pero tampoco te iba a funcionar. La única forma es a través de Cristo Jesús. Por eso Pablo sigue diciendo en el verso 12, dice, mira, le voy a explicar algo. Las personas piensan que como la ley fue dada, la ley de Moisés, fue dada ¿para qué? Para que la gente se diera cuenta, y fue dada al pueblo de Israel. Oiga bien esto, la ley no le fue dada a usted. Es una confusión gigante. Más adelante vamos a tener un tema, un estudio aparte para explicar eso. Oye, tanta gente que se confunde hoy. Hay una letra de la ley, hay un espíritu de la ley, son cosas diferentes. Y vamos a hablar de eso, pero ahora mismo no, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Pero la ley fue dada ¿para qué? Para que la gente supiera lo que era pecado y lo que no. Tan sencillo como eso. La ley no salva. La ley no pretende que tú cumplas con ella, porque ya el Señor sabe que es imposible, lo acabamos de decir. Por lo tanto, la ley es para que tú te des cuenta que eres pecador. Todas las leyes aquí son así. La ley de tránsito, para que te des cuenta que va en exceso de velocidad, para que te des cuenta que te parqueaste donde no era, para que te des cuenta que te parqueaste de frente a una bomba de incendio, para que te des cuenta que tienes malvete expirado y todas esas cosas. Y argumenta Pablo, ¿quiere estar bien con la ley? Pues cumpla la ley, las leyes de este mundo, refiriéndose a la ley de Dios también. Y el problema es, ¿y cómo yo cumplo con la ley de Dios? Y ahí volvemos al mismo problema, que por eso fue que Cristo tuvo que morir por los impíos. Amén. A quienes le fue dada la ley y a los que no le fue dada la ley, aquellos que no eran judíos. Y el argumento que va a hacer entonces en el verso 12 es el siguiente: aquellos que piensan que antes de que fuera dada la ley, que la dieron Dios la dio a través de Moisés, dice que los ángeles venían y le revelaban a Moisés, dice específicamente, y Moisés la redactó. De ahí en adelante, pues ya estaban los preceptos y las expectativas de Dios estaban escritas. Pues nadie puede tener excusa de ahí en adelante. Entonces, bajo ese argumento, la gente decía, pues, entonces antes de Moisés se valía todo. Un filósofo puertorriqueño podría decir así: antes de Moisés se vale todo. Y lo que está argumentando Pablo aquí es todo lo contrario. Está diciendo, mire, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y cuando entró el pecado, no se refiere a un pecado de Adán, se refiere al pecado completo, a todos los pecados. A la mancha, use mejor la mancha de pecado entró por un hombre. Y con esa mancha de pecado vino la muerte. Y la muerte entonces pasó a todos los hombres, porque no solamente Adán por quien empezó, sino que todos pecaron.
Todos pecaron. Dice, antes de la ley, antes de Moisés hacia atrás hasta Adán, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, hago un ampare ahí. Dice, ok, está diciendo Pablo que por el hecho que no había ley que señalara el pecado, entonces el Señor no podría haber culpado de pecado a los que vivían antes de Moisés. Dice, pero con todo y eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Cómo es posible que si no se podía culpar a la gente porque no había ley, hubiera muerte porque había pecado? O sea, ¿cómo es posible esto? ¿Va entendiendo, verdad, el punto? Dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, todo el mundo, en todo el mundo reinaba la muerte. Pero no había una ley que señalara, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. ¿Cómo es posible entonces que hubiera muerte que es consecuencia de pecado? Pues porque el pecado de Adán, no sé si usted ha escuchado el término, el pecado original, pues no piense que eso es falso, eso es lo que está diciendo claramente aquí. Esa mancha de pecado, esa contaminación, pasó de Adán a todo el mundo, porque todos somos hijos de Adán. Todos somos hijos de Adán. Y usted puede decir, sí, pero es una rebajita, después somos hijos de Noé. Sí, está bien, pero Noé era hijo de Adán también. ¿Ok? Así que, ¿cómo es posible entonces? Porque estamos manchados de pecado ya. Haya ley o no haya ley. La ley simplemente fue puesta para la conveniencia de que usted supiera lo que es pecado. Pero, con ley o sin ley, había pecado ya, por simplemente ser descendientes de Adán. Moisés, antes que fuera dada la ley, era pecador. ¿Cómo supo que era malo o que hubiera matado al egipcio? Y los egipcios lo estuvieran persiguiendo para matarlo. Es así. ¿Por qué sabía Caín que había hecho lo mal? Desde bien temprano en la historia, cuando mató a su hermano. ¿Ah? Porque aún en la misma conciencia, siendo creada por Dios, sabemos y está la noción de lo que agrada al Señor y no le agrada. Lo que hizo el Señor solamente en la ley fue redactarlo y ponerlo ya escrito, un hard copy como tal, un papel o una piedra o un rollo como fuera eventualmente, para que nadie pudiera decir, no, yo me confundí. La palabra del Señor que es escrita. O la van cambiando, ¿saben cómo pasa? Usted empieza con algo y le dice, hermanita Lupe dijo que el bizcocho era azul. Y cuando ese cuento lo va pasando y llega allá donde Geraldo, el bizcocho ya es rojo. ¿Dónde será que le vio rojo después Geraldo? Y dice, no, es que hay unos destellos aquí abajo. Vamos a decir anaranjado, pero yo le digo rojo porque es colorado. Entonces así que cambian las cosas cuando van pasando de boca en boca, pero cuando están escritas, ¿ves? Eso no sucede, pero cuando son de boca en boca, la gente las va interpretando. Por eso el Señor escribió sus preceptos en una ley, pero antes de ello había pecado. Y lo que está diciendo aquí, dice, todos habían pecado, aunque no hubiera ley, y todos morían, ninguno era eterno, morían por su pecado. Por lo tanto, hay algo que implica cuando uno viene de Adán, y uno diría, ¿y quién no viene de Adán? Todos nosotros venimos de Adán. Amén. Por lo tanto, todos nosotros heredamos el pecado y la muerte que viene de Adán. Así que cuando usted nace, usted era hijo de Adán ya. Y ya el pecado estaba en usted. Por eso es que más adelante, capítulo 7, este argumento de Pablo continúa. Dice, yo quiero hacer el bien, dice el 21, pero hallo esta ley, que el mal está en mí. Y si hago lo que no quiero, dice el 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Esa es la mancha de Adán. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Y él dice, miserable de mí, dice, ¿quién me va a librar de esta porquería de cuerpo que tengo? Que me hace pecar y me hace ir en contra de lo que yo quiero en mi alma y en mi corazón. Amén. Dice, pero yo le doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Versículo, capítulo 1, verso 8 dice, capítulo 8, verso 1 dice, ahora, para aclarar, no hay ninguna condenación, amén, de pecado para los que están en Cristo Jesús, porque ellos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más adelante vamos a llegar allá. Pero ese es el argumento que está haciendo Pablo. Pablo dice, todos nosotros manchados con la mancha de Adán, todos nosotros adánicos en ese sentido, ¿ok? ¿Qué iba a pasar con nosotros entonces? Y usted dirá, pero es que ya lo había dicho antes, porque todos nosotros impíos del Señor murió por nosotros, ¿ok? Pero él lo que quiere describir es que hay dos estados. Usted nace y usted está en Adán. Y si orgullo lo lleva y se queda así hasta que usted termina su vida en este mundo y muere en Adán, usted está condenado en el pecado. No por culpa de Adán, porque todos pecaron, la culpa es suya. ¿Ok? Porque muchas personas dicen, ese es el pecado original de Adán. Maldita sea Adán, escucha yo, dice la gente. No, porque maldita sea Adán, si usted nunca lo vio ni lo conoció. El que es maldito es usted si está en el pecado, literalmente. Bueno, no se saque la maldición y se la tira a otro. Si usted está en pecado, en Adán, sin Cristo, usted está maldito y está condenado. Ya no es que va a ser condenado, es que ya está condenado, porque no ha creído en el nombre de Cristo. Pero no se ponga triste, porque todo eso tiene solución, amén. Ahora, dice, el don, dice el verso 15, no fue como la transgresión. ¿Qué don? El don de regalo, está hablando de un regalo. La transgresión es el pecado de Adán. Y de momento voy a hablar de la transgresión de todos los pecados que usted hizo. Dice, el regalo de Dios, queriendo decir, cuando Cristo se ofrendó en sustitución de sus pecados, pagando por sus pecados, perdón. Dice, ese don no fue como cuando se cometió el pecado. ¿Por qué? Porque dice así, por la transgresión de uno, de Adán, murieron muchos, incluyéndolo usted, pues abundaron mucho más para los muchos, dice, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Va diciendo, pues como el pecado lo heredamos todos y nos gustó porque seguimos imitando a Adán, no le podemos echar la culpa a Adán. Toda esa mala costumbre de pecar, vamos a decirlo, ya la teníamos de parte de Adán, la heredamos de Adán, eso sí podemos decirlo. Pero cuando el Señor nos vio y murió por nosotros, entonces la gracia que Él nos mostró, amén, es mucho más grande y más poderosa que el disparate que hizo Adán, el cual nos pegó a todos nosotros acá. Amén. O sea, esto no es 50-50, esto no es igualdad de poderes, es que lo que hizo el Señor destruye, cuando usted se apodera por la fe, destruye por completo toda esa mancha que Adán nos dejó. O sea que no hay comparación. Lo cual quiere decir, o estamos en Adán, o estamos en Cristo Jesús. Amén. O estamos perdidos, o estamos salvados cuando estamos en Cristo Jesús. Amén. Así que, lo que nos dijo en esos primeros versos, 6 al 11, es que estamos justificados. Porque Cristo es nuestra justicia. Cristo nos justificó, justificó al injustificable. Perdonó al imperdonable, reconcilió al irreconciliable, lo hizo Cristo Jesús, mediante la muerte en la cruz, y nosotros creer en esa obra que hizo por nosotros. Amén. Ahora, los versos 12 al 21 nos dan un poco más de detalle sobre esa obra tremenda que hizo el Señor Jesús. ¿Okay? Si podemos hacer unas comparaciones breves. Amén. Ese primer Adán, ¿cómo formó el Señor Adán? Del polvo de la tierra. Por eso dicen, polvo eres y al polvo volverás. ¿Verdad? Yo no sé qué gran relevancia tiene eso. Yo no quiero volver al polvo. Y si vuelvo al polvo antes que Cristo venga, cuando Cristo venga, yo voy a resucitar primero. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Así que yo no me quiero quedar en el polvo. Allá otros si quieren quedarse en el polvo de la tierra, para que me usen después para sembrar unos helechos más adelante. No, yo quiero resucitar con Cristo Jesús. Amén. Pero la realidad es que a Adán lo hicieron de la tierra. De ahí que viene Adán, Edom. Después se acuerda de Edom, tierra colorada. De ahí que viene. No es que Adán era colorado, es que lo formaron de la tierra, ¿verdad? Usted es tierra también. Cuando usted se muere, se disuelve, se hace, pues, tierra, eso mismo. Dice, pero el postrer Adán, Cristo Jesús, vino del cielo, no vino de la... El primer Adán era mortal por su pecado. El postrer Adán, Cristo, vino de parte del Señor mismo, directamente, amén. Es el Señor mismo encarnado, dice. El primer Adán vino a enseñorearse de toda la creación, ¿te acuerdas? Y le dio, ¿verdad?, el Señor la encomienda de que le pusiera nombres a todos los animales. Dice, enseñorea sobre toda la tierra y sojuzgadla, o sea, para que tú seas el que gobierne la tierra, dijo allá en el capítulo 1 de Génesis. Pero Cristo es el que vino a implantar y a ser el sacerdote de una nueva creación, la nueva creación de nosotros. 2 Corintios 5:17, ¿te acuerdas? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando Él venga va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Diferente a Adán. Por eso que está diciendo, el don es bien diferente al pecado que hizo que el don fuera necesario. Sigue diciendo, ¿ok? Otras peculiaridades. Cuando Adán vino Satanás a probarlo, estaba viviendo en un jardín que era perfecto. Dice que Dios lo vio todo y que era bueno en gran manera y desobedeció a Dios. A Cristo lo probaron en el desierto, ¿te recuerda aquello, verdad? Y obedeció a Dios. Y allá en Getsemaní confirmó que no iba a ser la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Amén. Y murió por nosotros. Diferente, bien diferente la obra que hizo Cristo a la obra que hizo Adán. La desobediencia de ese primer Adán, de Adán, o el original, lo que trajo fue pecado, condenación y muerte a la raza humana. Pero la obediencia del postrer Adán de Cristo trajo justicia, salvación y vida a todo aquel que cree. Amén. Bien diferente todo. Y por último, otra comparación que podemos hacer. Mediante ese primer Adán, la muerte y el pecado reinan en este mundo hasta el día de hoy. Pero a través de Cristo reina la gracia. Si te mira el verso 21, ahí mismo. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando usted está en Adán, el pecado reina en usted. Cuando usted está en Cristo, la gracia de Dios, la buena voluntad de Dios se revela a través de Cristo y está en su vida. Amén. Usted está de parte del Señor y el Señor está de parte suya. ¿Qué parece? Amén. Yo sé cómo la gente no se da cuenta a veces de estas cosas. O sea que al puertorriqueño le gusta estar, yo estoy conectado. Me gusta mucho eso. Yo estoy conectado con fulano acá, en obras públicas yo tengo siempre uno que me acelera las cosas. Un gestor, no un gestor, yo tengo uno para mí nada más que es fulano que trabaja en la oficina. Le gustan las conexiones. Tan es así que hay un dicho, dice, el que no tiene padrino no se bautiza. Eso habla también de las tradiciones católicas romanas, ¿verdad? Que tenemos aquí. O dicen, aquel anda como un santo en la espalda, dicen también. ¿Usted ha escuchado ese refrán también? Como dice, siempre tiene uno ahí que lo saca de las dificultades y todas las cosas se le dan, es que tiene un santo en la espalda. Eso yo lo he escuchado mucho en mi familia católica romana de allá de Añasco. Católico, apostólico y romano, no se los pierdan. Lo mencionan más mucho como para decir, lo que yo te digo es verdad y nada más distante de la realidad. Y yo me imaginaba eso, que uno iba caminando y como en una mochila había un santo en la espalda. Yo como niño, ¿verdad? Yo me imaginaba esas cosas y decía, ¿cómo será posible? Entonces le enseñaban a uno que había un ángel de la guarda, entonces tenía una fichita, decía ángel de la guarda, qué sé yo, qué cosa. Y todas esas cosas. ¿Y dónde sacan eso? Porque a sus ángeles te enviará para que te guarden en todos tus caminos. Pero eso no es para todo el mundo. Esos son para los que son
y pertenecen al Señor por medio de la sangre de Cristo. Eso no es para todo el mundo. Tú vas a hacer la fechoría y los ángeles mandarán cerca de ti. No, eso son puras tonterías. Pero la gente decía así, hay que estar conectado. Y con lo que nos está diciendo aquí es que cuando usted está con Cristo, usted tiene línea directa con el Dios creador. No porque usted se lo merece, sino porque Cristo se lo mereció. Y Cristo le da esa gracia, esa justicia a usted. Es como si usted lo hubiera hecho. Si usted podría decir, es como si usted hubiera muerto en la cruz, pero Cristo fue el que estaba allí. Amén. Esa justicia de Él se le imputa a usted, se le transfiere a usted. Entonces, esa libre entrada al trono de Dios que Jesús tenía, la tiene usted también. Amén. Solamente que esa libre entrada y libre comunicación al Señor no es para la pura tontería que nosotros hacíamos antes. Es para todas las cosas que a Él le agradan. Por eso estábamos explicando que cuando decimos, cuando usted ora y te dice, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Eso no es como si fuera un sellito al final. Eso es que implica que todo lo que usted habló con el Señor y todo lo que usted le rogó, lo hubiera rogado el Señor Jesús también. Y cuando usted pasa por el sedazo, lo que usted va a hablar con el Señor, posiblemente haya muchas cosas que usted no las pediría, o usted no las diría. ¿Por qué? Porque Jesús no le hubiera venido con ese tipo de conversación a Dios mismo. Amén. Eso nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que quiere decir en el nombre de Jesús. Porque ahora sí tenemos la libre entrada. ¿Ok? Así que, mediante ese último Adán reina la gracia, como dice el verso 21. La gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y nosotros estamos literalmente reinando en vida. Mira el verso 17. Dice, por si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Reinando en vida. Reinando en vida. Oiga eso. Usted es rey y reina en vida. Porque más adelante diría que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes, dice, de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, diría Pedro. Qué tremendo, ¿verdad? Diciendo, mira lo que antes éramos y ahora somos linaje escogido esta vez, una raza especial. ¿Cómo es posible que el Señor haga eso? Porque Cristo, en su gracia, al creer en Él, somos transformados a la imagen de su Hijo. Amén. O sea, cuando dice ahí, no solamente fuimos salvados, amén, del pecado, nos dio vida eterna, nos libró de la ira y nos ha dado en esta vida el poder ser parte de Dios mismo, poder hablar con Él, poder depender de Él y poder recibir sus gracias todos los días, hermano. Por eso es que es tan grande la obra que hizo Cristo. Todo es por Cristo. Todo es por medio de Él y para Él. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas y por medio de Él subsisten y fueron hechas. Todas las cosas. Usted está vivo aquí porque Cristo le tiene vivo. Usted no se ha muerto porque Él no ha querido todavía. Así sencillo. Cuando vemos esto, pues es claro que si no estamos en Cristo, pues todo lo anterior aplica. Estamos todavía impíos, somos injustos y somos merecedores de la muerte y de la condenación eterna. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, todo ello es pagado. Por eso dice la palabra, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El precio del pecado es pagado. Amén. Y eso fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por todos nosotros, hermanito. Así que estamos
en Adán o estamos en Cristo? A los que escuchan este mensaje más tarde, la pregunta va también, ¿estamos en Adán o estamos en Cristo? Si te das cuenta que estás en Adán, hay que venir a Cristo Jesús. Hay que reconocer que Cristo Jesús murió por tus pecados. Y tienes que reconocerle que eres el único que salva y creer en Él para salvación. Amén. Para que entonces pases de ser de Adán a ser comprado con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos queridos. El Señor es bueno, hermano. Y cada vez que uno se mete más en la palabra, se da cuenta de cuán bueno es el Señor. Amén. Que envió a su Hijo a morir por todos nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias por la bendición gigante que nos has dado de estar en tu casa. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros aquí. Gracias, Señor, por habernos sustituido en la cruz, por habernos comprado con sangre, por haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Porque nada de esas cosas son por mérito nuestro, sino por tus méritos. Nosotros no teníamos nada que justificara nada contra nosotros. Solamente condenarnos por lo que éramos. Pero a su tiempo, como dice tu palabra, tú diste tu vida por los impíos. Gracias, Padre, por habernos revelado a tu Hijo Jesús. Permite que eso sea así, Señor, con todos los que andan perdidos todavía. No podríamos decir una sola oportunidad, Señor, si en tu gracia está darle múltiples oportunidades a todos, como seguramente lo hiciste con nosotros. Pues así sea tu gracia con ellos, Señor. Que tengan la oportunidad, como yo sé que la tienen, de salvar su alma, Padre. Gracias te damos, Padre, porque es así en tu gracia. Te revelas a cada uno por medio de tu Espíritu para que cada uno entienda claramente la necesidad de salvación y que el único que salva es Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre, bendice tu palabra y que la atesoremos en nuestro corazón también, Señor. También bendice, Señor, a los que andan remotos, a los hermanos que no han podido congregarse hoy, por quienes hemos orado también. Padre, te pedimos por aquellos que andan achacosos también, para que tu gracia esté sobre ellos, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú eres bueno, tú siempre atiendes todas nuestras necesidades, Padre. También asimismo, Padre, que debemos pedirte tu bendición por los padres y que puedan ser bendecidos también en especial manera en este día. Al igual que todos los días, Señor. Pero en este día, Señor, bendíceles aún más. Gracias te damos, Padre. También te pedimos, Señor, que al salir y a terminar todo, Padre, nos lleves con bien a nuestras casas y que podamos hoy, Señor, honrarte y bendecirte, Señor, en este día. Gracias te damos por todo, Señor. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanito. Dios me les bendiga.